presentamos. Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión del Seminario Permanente del Instituto Gioja. Soy Elina Ibarra, estoy a cargo de la coordinación de este espacio y con nosotros está hoy Gonzalo Aguirre, que va a hacerse cargo de la presentación, y también tenemos a Luciano Noceto de CONICET, que va a ser el comentarista en esta ocasión. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio y Gonzalo, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. Aquí los colegas aquí reunidos en la mesa, en este seminario permanente. Es la primera vez que me sumo, y así, y la primera vez que me sumo, ya estoy presentándome. Eh, yo doy clase aquí, en teoría del Estado, yo soy adjunto regular, hace muchos años. De formación soy licenciado en Ciencia Política, de ahí nos conocemos con Somoseto, que y más en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, así que bueno, mi idea era cuando me invitó Elina, a quien agradezco mucho, siempre últimamente estoy pensando en compartir los espacios de investigación o interdisciplinario, no solo digamos, en el texto, sino en lo que se pueda, siempre contando con la cooperación de Luciano, personas como Pablo Rodríguez, o Senda Fer, o bueno, Daniel, sí, etcétera, que vienen. ¿Alguno de estas reuniones es abogado? Yo me enfoque a ver si la Es muy interdisciplinaria esta reunión. muy bueno, cosas de filo. En un momento había pensado en Juan Heredia también, que es de filo, bueno, etcétera. De hecho, mi presentación es transdisciplinaria de por sí, hace rato que estoy ahí dando vueltas de un lado para otro, derecho y literatura, hablábamos recién. Al día de hoy lo que voy a hacer es, para que quede ya corto y claro, presentar, se podría llamar presentación de Ian Thomas, o Ian Thomas. No porque yo lo vaya a presentar o lo vaya a descubrir, digamos, pero tiene algo, por lo menos por ahora, de desconocido para todo el mundo. Como decía Luis, la expresión curiosa de desconocido para todo el mundo. Eh, lo, lo voy a encarar desde una perspectiva simondoniana. Tampoco es tan conocido, aunque es cierto que ya está muy traducido. Ahora, de hecho, aprovecho y paso el chivo. El 7 de junio presentamos el libro de Andrea Guardin, que es italiano, está en inglés el libro y se tradujo ahora al castellano. Va a presentar Pablo Rodríguez, Senda, etcétera, y la Borges. Se va a presentar la segunda edición del modo de asistencia de los aspectos técnicos. No traje nada de Simondón porque ya esa versión ya está circulando. Sería un filósofo de la técnica, si se quiere, un modo singular. Entonces, yo entiendo que Ian Thomas es como un filósofo de la técnica del derecho y especialmente un mecanólogo, que es un personaje conceptual de Simondon. Así que después contar un poquito qué es un mecanólogo. Y le puse de subtítulo casi como una ocasión, para mí casi, para pensar todo esto como una reforma del entendimiento. No solo del entendimiento propiamente que llamaríamos jurídico, sino del entendimiento en general en clave jurídica. Ese sería la visión más ni menos del asunto. Pero bueno, por lo pronto presentamos lo que hay de Ian Thomas que se pueda leer en castellano. Eh, Curiosamente, hay algo muy importante, pero no está reeditado. Entonces, yo llamo a las autoridades de este apabullamiento a ver si reeditan los artificios de las instituciones, que estudios, sí, tiene una acción fuerte del 99, es esta edición, la traductora es Silvia de Billerbeck. Silvia, a partir de estas lecturas y algún curso que di de extensión, la logré contactar con ella, me parece algunos colegas. Hablé con ella de esta edición. Tiene otro librito sacado en Eudeva en combinación con el Centro Cultural Rojas en ese momento. Pasa que, claro, todos vimos lo mismo y todo eso parecía que se hundió en un abismo. Y justo salió en el momento de que agarró el socavón, digamos. Entonces,
se perdió más que... Si no hubiera, capaz que no lo publicaban, teníamos más chance después que ahora. La cuestión es que ella me contó que venía habitualmente Jan Tomás a Buenos Aires, me quedé como sorprendidísimo. Y dije, pero yo iba a dar clases sociales, estaba en las tripas. Bueno, andaba, se ve que unas charlas, no sé si llegó a venir aquí, no quedó claro, me parece que no. Andaba más por el ámbito de psicología, psicología de las instituciones. Por ahí hubo recepción. Había gente que leía, ¿cómo se llama? Leyendo y laburos de instituciones y afectos, digamos, por decirlo así. Eh, Así que bueno, tenemos solo eso. Tenemos solamente tenemos solamente esto, que hay que buscarlo. Yo, bueno, lo sigo. Y viene en realidad es un trabajo de compilación de artículos. Jan Tomás operaba, esto es interesante, ya operaba por ponencias o artículos en revistas diversas. O sea que, por ejemplo, la edición que hicieron en Francia de Les Opérations du Droit, las operaciones del derecho, es una compilación de artículos que hicieron post-mortem, digamos. Eh, Mientras que el libro de Eudeva tiene una marca de producción de Ñan mismo, porque tiene como un prefacio, está dedicado a los amigos de Buenos Aires, y tiene un postfacio que está orientado a darle como una organicidad a todos los artículos que están publicados. De hecho, la maniobra es clarísima porque, bueno, gracias a algún colega también que en un curso de extensión se entusiasmó y empezó a buscar los artículos en francés en la web, notamos, después lo comparamos con ediciones en Francia, que que el postfacio es un artículo, es un texto. Entonces lo tomó y le cambió el, el primer párrafo, tiene, como veníamos diciendo, como se dijo en el prefacio, y, y le da ese toque orgánico que sería, que le daría a este libro el carácter de único libro publicado por Ian Tomás, en tanto que la compilación está como autorizada, sancionada, acompañada. Yo ya entré en contacto con gente del Centro de Estudios Ian Tomás porque lo interesante es que se abrió un centro de estudios jurídicos Ian Tomás en el École d'Études de Ciencias Sociales de París. Lo dirige Paolo Napoli, en italiano. En Italia se publica mucho, en Tomás se está publicando mucho. Napoleón. En Napoli, yo creo que es zona Padova, pero no sé exactamente de qué parte. La formación, bueno, vos sabés, Melina, en Italia, en torno al derecho, tiene otro legamen, tiene otra. Se llama derecho jurisprudencia el estudio, ¿no? Se estudia jurisprudencia, no se estudia derecho. Un otro plano. En ese sentido son mucho más receptivos al trabajo de Ian, y Ian es más italiano que francés, al revés que Carla Bruni, si me permites. Y de hecho, mira, este libro es lo muestro porque lo encontré de rebote. Hace 2 años, en el 2023 hicieron un convenio en Urbino, en la Universidad de Urbino, lo muestro en cámara, no sé si la cámara 4 lo toma. Es en recuerdo a Ian Tomás, se hizo el 3 y 4 de noviembre del 2023. Contacté a la curadora y a la organizadora, que es una profesora de Urbino, Marina Funcio, y bueno, me lo mandaron ahora pago al libro. Y, y tiene artículos de Paolo Napoli, tiene te lo digo porque a alguno le puede sonar algo, de Emanuele Stolfi, Massimo Brutti, Michele Spanò, que estuvo en Chioca, no sé por vino aquí, estuvo, y tiene alguna conclusión, una reflexión conclusiva, el de Aldo Schiavone, que es mucho más conocido, está editado, no, él es exacto, Historia del Derecho en Occidente, que está editado por Adriana Hidalgo, diría yo, ya que está a la mano. Esa publicación de Adrián Hidalgo para mí es un ejemplo de lo mismo que la de Cactus que hicimos hace un año y pico, que tradujimos el libro de Murilo Correa, de la jurisprudencia de los cuerpos. Es exactamente lo que yo trato de hacer, digamos, presentar al derecho, pero salido de su cauce habitual y en términos editoriales, ver un libro de Aldo Schiavone en Adrián Hidalgo, que está orientada más, si se quiere, al ensayo, a la literatura, incluso a la poesía, o el de Murilo
Correa en Cactus, me parece relevante. De hecho, me gustaría que hayan tomado que salga en Obrera de nuevo, que la caja de resonancia, o bien que salga, que añadir algo, y no que salga en, no sé si en Aurelio Perrot, no sé, en alguna editorial que sea jurídica, o pues, forme parte de la colección Simondon, por decirlo así. Entonces, esa es digamos, con eso ya se da el patio general, ya que está aquí, tengo los libros de Luciano acá, por ejemplo, o que salgan a las 40, ¿no? De Luciano de Autoridad y Poder y de Red Cristiana, para textos de filosofía política, por ahí medieval, por ahí. Pero no, salen como en una editorial en la que uno encuentra un libro de Pico de la Mirándola y está como, y está refrescado, no se puede. Sí, que no quede atrapado en el nicho de lo jurídico. Sí, los que estudian historia medieval leen, estudian exacto derecho y lo aplican a tal cosa. Solo operadores jurídicos, quisiera que operadores jurídicos, pero que gente que no se dedica a la operación jurídica, entonces que sea que se amplíe la base tributaria participativa del derecho, aunque en términos de generar una cultura jurídica que epistémicamente, digamos, en lo que es la parte acá que me toca, que nos faltaría aquí compartir en mi hoja, es el intento de recuperar lo que llamaríamos los estudios jurídicos para la filosofía o para las humanidades en general. Sí, también el reduccionismo incurre en muchas de las líneas de concepción del derecho, ¿no? No sé si te referís aquí mismo. No, digo, si uno dice filosofía del derecho, no, aquí no digo por la facultad, digo, en el ámbito del derecho tenés naturalismo, entonces filosofía del derecho está como metida Sí, en unas líneas. No, No, en un reduccionismo ontológico. En un naturalismo casi siempre deriva, concluye en la controversia o la relación entre un derecho trascendente y un derecho universal. Y pareciera que todas las cuestiones del derecho se resumen a ese problema, un reduccionismo ontológico. Y bueno, positivistas y analíticos, hay un reduccionismo normativista. Sí. Sí, hay como una teoría crítica, digo, que Marie que americana, una teoría crítica. bueno, Pierre era la zona donde podían anclar Ian Thomas. Depende De que Marie que diga esto se muere también, ¿no? qué críticos, ¿no? Pero la teoría crítica bien puede ser comprendida como una metodología de análisis, como un contenido. Y en ese sentido, lograría en alguna medida superar los reducciones críticas. Entonces se aplica al análisis de la educación, como hace Duncan Kennedy en algún escrito, se aplica al problema de género, como hace Francis Olsen o Butler, ¿no? Entonces se puede aplicar al problema del poder, como hace Marie, o el derecho a la literatura, como hacen tantos, Curtis, por ejemplo. Claro, Pero la matriz es crítica, como en tanto metodología. Y esto podría entrar. Esto habría que, bueno, no sé si cuadra justo, porque la verdad que es, digamos, Simondon de por sí es muy singular y Ian Thomas de por sí es muy singular. Imaginándonos que Ian Thomas se aboca a derecho romano, que en principio es como hablando de reduccionismo, ni siquiera epistémicos, es como aburrido, digamos. Y el derecho en general, a veces, en general, muchas veces, desde el punto de vista de la cultura, es un tema que no tiene relevancia cultural o filosófica, etc. Entonces, bueno, yo he notado que Ian Thomas la verdad que para mí fue una alegría, o sea, eso, o sea, leer el prólogo, leer todo lo que leí que está en el texto de Ueva, es fantástico, me hizo un efecto muy parecido al de Simondon y de hecho contacté con la gente de París, con Pablo de Napoli, para preguntarle si tenían, me enteré que tenían el acceso a la biblioteca de Ian Tomás, y digo, ¿tienen el catálogo? Me mandaron la listita. No vi nada que fuera del Simondon, pero realmente hay momentos en que digo, pareciera que aplica esta idea de mecanología. Yo lo paso a contarlo esto de modo esquemático. Hice un punteo sobre el texto que tenía escrito. Entonces yo comparto una definición, o para una definición rápida de objeto técnico y de operación técnica a la Simondon, tomo una frase de Simondon que dice así: lo que reciben las máquinas es gesto humano fijado y cristalizado en estructuras que funcionan, ¿no? Pero es un gesto humano que está ahí
en las máquinas, que son agregados de objetos técnicos, herramientas, etcétera, y que dan lugar a operaciones técnicas. Lo que yo veo es que estas estructuras que funcionan, así tomado de la definición, pueden ser materiales, sobre la máquina concreta, o inmateriales. Entonces, sobre eso agrego una noción que usa mucho Ian Thomas, y que viene de un texto del primer libro de Derecho, que también estaría bueno, que no es exactamente es extraño, que se llama Instintos e Instituciones. Está escrito, está armado, porque no, está armado antes del libro que sacó sobre Hume, que es del 53, y que es sobre el derecho, básicamente es sobre la concepción del derecho del derecho como social, no, la concepción de justicia y su derecho social en Hume. Y un poco antes se mete con una colección que armaba Georges Canguilhem, que era para distribuir textos publicados en libritos entre estudiantes. Entonces eran temas, Canguilhem yo el primero, que no me acuerdo cómo se llama, siempre era X y X, X e Y. Entonces, material, valor y trabajo, todos estos tándems. Y consistía en compilar pedacitos de textos de distintos autores más o menos conocidos bajo una idea y hacer un prólogo o prefacio y darle como si fuera un texto. Bueno, Instintos e Instituciones es el que hace el segundo de la colección, es el que hace Deleuze, y trae esta idea de institución, que después eso se puede ver en Mil Mesetas, etcétera, que es una suerte de instinto del humano, digamos. Si no encuentra usted un instinto natural en el bicho humano, eso está suplantado por una suerte de pulso institucionante, digamos. La naturaleza del bicho humano es la institución. Lo que hace el bicho humano es instituir, si se quisiera. Instituye el instinto. No, son claro, las prácticas, claro, de algún modo ese instinto, lo que te queda de instinto es lo instituyente, y eso puede variar. El derecho romano, según Jan Thomas, sería la actividad propia de arreglar y crear instituciones, concebir las instituciones como máquinas o como estructuras que funcionan. Entonces puede ser arreglar, yo estoy usando términos también que usa mucho Simondon, ¿no? Que quien arregla la máquina, dice Simondon, ama la máquina. Quien no arregla su máquina o lo que sea, no la puede amar. El creador de la regla, bueno, pero quien participa del funcionamiento de la máquina, esto yo he hablado con gente de talleres, de todo, no de talleres de talleres, de carpinterías, etcétera, que te dice, bueno, si esta máquina cuando no la podemos arreglar nos ponemos tristes, la tenemos que llamar a alguien, la tenemos que llevar a algún lado. A veces tienen nombre, que tienen las máquinas. Bueno, sí. Entonces tienen que mantenerse. Entonces el derecho romano sería, para Ian Thomas, un conjunto de operaciones técnicas institucionales en el sentido de creadoras de institución. Y puede ser de mantenimiento, de creación o de arreglo. Y eso es es la novedad de Roma, digamos, respecto a Grecia, por ejemplo, que instituía de otro modo. ¿De qué siglo estamos hablando? Y esto es, no, y del uno para acá. Porque uno El tema de poco no lo venimos. Tom, es que la puntilla, que Bueno, bueno, ahora no, bueno, ya me tentaste. no te olvides. Sí, no, pero es que la idea de la TECNE siempre está bien, digamos, cuál es mi tema. Nosotros cuando decimos técnica está como separado de arte. El laburo que hace Ian, que para mí es simondoniano, es tecnoestético, digamos. Entonces, la TECNE, ¿viste? Tiene algo de saber hacer, de arte, como arts, no sé, idea de arts latino. Entonces, la gran cosa que me parece que hace Ian es detectar que el modo de producción de técnica moderno depende de una cosa que se llama, bueno, una cosa, de un modo de pensar que podríamos llamar ilustrado, y que Simonón define como el proceso según el cual se esquematizan operaciones técnicas, que eso no sería tan novedoso, aunque lo es esquematizar operaciones técnicas, que sería dividir una operación técnica en pasos determinados, con una cantidad X de pasos determinados,
sino que además esa esquematización se hace siguiendo el parámetro de la esquematización de una sola operación técnica elegida como la principal. Esa operación técnica elegida como principal, parecido a Platón, es la enseñanza. Entonces, si se esquematiza la enseñanza en 10 pasos, por ejemplo, para enseñar algo hay que hacer estos 10 pasos, listo. Cualquier cosa que se enseñe, hacer un chorizos, fabricar algo, un pullover, lo que sea, igual va a dar lo mismo, porque va a estar según ese esquema. Lo que noto de Ian Thomas, eh, iba a pensar un montón, que él labura el derecho romano sin asumir que es parte de este proceso que es moderno. Entonces sería como todo el laburo jurisprudenciario de los juristas romanos, te queda más bien, sería artesanal. Sería habría que usar como artesanal, si bien hay eh, expertos, digamos, del tema, digamos, iniciados más avanzados que otros, saben cómo operar. Y otra cosa que hace es que es relevante, es que no lo toma como si fuese un mecanismo de ordenación exterior a lo que pasa, sino es como una intervención más como si fuese quirúrgica. Bueno, esto que hacemos acá hace al resultado, pero es una solución que Jan Thomas llama expeditiva en términos de expediente. Para la solución a un determinado problema social, un conflicto, algo, puede ser cualquier cosa, eh, es un expediente. Y siempre es una solución que no es óptima. Digamos, se prefiere, digamos, si, no sé, dado un caso, no sé, X vive en la casa de alguien que no la usa nunca. Entonces, bueno, ahora se tendría que ir. Sí, bueno, pero no, que no se vaya. Sabemos que tendría que quedarse, pero que no se vaya, que se quede y vamos a hacer una subóptima que es por ahora, que aguanta un poco la situación. Y si con el tiempo se continúa, según Jan Thomas, y esto es muy nichano, podríamos hablarlo de institución. La institución es como un expediente que se va repitiendo. Y como, como en Nietzsche, el significado fijo de una palabra es una metáfora que se ha ido repitiendo y en un momento pierde su capacidad metafórica o la olvidamos. Bueno, una institución fija es una en la que olvidaste la procedencia expeditiva del asunto. Lo cual no es bueno, porque según Simondon, a su vez, hay en este proceso opera digamos, llamaríamos la normalización y la valorización. Entonces, cuando está muy fijo o está muy cristalizado el gesto humano, esto es para cualquier máquina, se pierde el valor. Y el valor es siempre para valoración, digamos, la valoración de la máquina, y ya nadie sabe ni siquiera si funciona o por qué funciona, etcétera, que es lo que a veces pasa dentro del modo de producción de derecho moderno, que sería un modo de producción esquemático, cuyo síntoma es la codificación francesa, digamos, napoleónica. Digamos, esa codificación es posible porque ya hay la idea de esquematizar, que se está aplicando en distintos ámbitos, y aquí, como dice Aldo Schiavone, van y la aplican directo sobre lo más difícil, que serían las costumbres y infinidad de prácticas o de microinstituciones por todos lados, instituciones en este sentido, de arreglos y mantenimientos de relaciones de todo tipo, y lo reducen, tipifican y lo pueden montar en, no sé, 10.000 artículos, lo que sea, con un mecanismo, que es el de esquematización, que llamaríamos codificación, que tiene a su vez una suerte como le dicen, no sé la palabra que programan, una estructura lógica, pero bueno, como que la herramienta es un artilugio gramatical, digamos. Siempre que tal, tal, o siempre que tal, tal. Sistema binario, ese tipo. Entonces, como para dejar espacio a comentar, lo que termina diciendo Ian Thomas al final, en este artículo que usa el de posfacio de los artificios de las instituciones, es que modernamente el derecho romano quedó como encapsulado en la recepción pandectística del fin del siglo XIX, cuya operación técnico, estética, política era usarlo como soporte simbólico
del derecho montado esquemáticamente, que como decía Nietzsche, es muy soso, digamos. Digamos, no hay sentimiento jurídico ahí. Digamos que el derecho sería una sensación o una relación anímica, y cuando pasa a un formato que necesariamente termina siendo imparcial, para no herir susceptibilidades en los participantes, genera como una desaprensión generalizada. Entonces, vía Alemania, justamente vía la tradición del Sacro Imperio Romano-Germánico, levantan el derecho romano como si fuese de proto-derecho civil y de proto-mecanismo de codificación, porque tiene algo de protocodificación, pero el tema es que lo tiene en la medida en que eso está tomado del Corpus Juris Willis, que es un compendio. No es derecho romano, era el compendio que armó, eso lo cuenta bien Aldo Schiavone en el Nacimiento del Derecho en Occidente, viene de, de la orden que dio Justiniano en el siglo VI, bueno, muchachos, juntemos un poco esto, porque las barbas, y a ver si guardamos algo. Entonces ahí lo bajan, lo hacen un download, ¿viste? Lo bajan, tienen un sistema para bajar eso, porque tienen que hacer un compendio. No sé, si piden hacer un compendio de, no sé, de esta biblioteca, tenemos que tener algún criterio. Y tienen algún criterio expresivo, también una técnica muy buena a la hora que hicieron. Bueno, sí, el inventado el pelo. Lograron un montón de cosas, de prácticas y un montón, ¿viste? Pasada a 5, llamémosle, libros. Eso es lo que se recepta. Esto lo estoy investigando ahora, de hecho, lo que vengo específicamente en términos de institutos TUCA, lo que estoy investigando, y he ido, gracias al TUCA, con las cartas que me hicieron, pude visitar la Biblioteca Vaticana, la Biblioteca Medicea Lorenziana en Firenze, vi los manuscritos, vi mannas glosa de Acur, sí, vi compilaciones. Al recibir eso, hasta el siglo IX, que aparece por Bolonia, una edición, no está bien dicho, una copia, ¿no? Algo así, una copia, ¿no? Sí, una de Un las... palimpsesto, ¿no? Sí, el compilado aparece, lo empiezan a laburar, yo le voy a decir así, laburar en Bolonia, en términos, se los glosa, le hacen notas, no como ahora, ¿no? Digamos, pero se nota en el margen, tomando una técnica que me parece que, esto lo averigué de casualidad, porque me dieron un libro, pedí un libro equivocado, y dije, ¿por qué es? Y resultó ser un libro que tenía glosas bizantinas. O sea, que era gente que glosaba, pero que no era de los glosatori italianos. Entonces, que esto alguno dijo, ¿no? Esto que hacen acá, lo vamos a hacer acá nosotros, que está bueno. Y eso le gustó al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por eso todo viene así hilvanado, Federico de Hohenstaufen, sí, Barbarroja, ni más ni menos, y les dio un pase que se llama Auténtica Hábitat, que en la Universidad de Padua tienen una copia al lado del kiosco, ahí en Casa Central, ahí en el centro. Cuando tú vas a pedir un café, al lado hay una vitrina y tiene la Auténtica Hábitat, una fotocopia. Miren esto. Y me enteré mirando esa vitrina que en un momento dado, esa Auténtica Hábitat, que era un edicto de Federico Barbarroja para darles un pase a los scholars, que eran estos que glosaban, que venían de escuelas de conventos, ¿viste? De iglesias tipo Abelardo, ¿no? Abelardo y Eloísa. Abelardo estudiaban en escuelas conventuales, parroquiales, y abrieron este espacio nuevo, pero era porque tenían el pase de circulación por los territorios del imperio, que es el pase universitario. Entonces, esa es la fundación de la universidad. El antecedente del Erasmus, digamos. Claro, sería, bueno, porque porque es la universidad, exacto. En la universidad tenían un pase que evitaba, ante todo evitaba la represalia. Me enteré, no sabía yo, que es cuando viajaba, cuando alguien de tu pueblo debía algo en otro pueblo, si vos llegabas a ese pueblo, tenías que hacerte cargo de lo que debía tu compatriota, tu paisano. Entonces la represalia la tenías libre. Pero podía circular, este muchacho se está glosando, no lo molesten, y circulaba por los territorios. Y eso le brindaba, a su vez, en términos de legitimidad, a Federico una fuente que era distinta a la canónica. Entonces se empezó a financiar ese espacio, ante todo, más que financiarlo, era darles este pase, la auténtica hábitat, que a los años, ponele 100 años, no sé, habría que ver, lo meten en el corpus. Porque el corpus juris, que era el compilado,
En algún momento, Ya como prevé. empezó a generar valor, metieron la auténtica gaveta como si fuera parte del corpus, en la maniobra. La tenían ahí en la vitrina. Y la estaba explicado en el año tal, fulano, no sé si el papi lo metió porque había pasado tal cosa, entonces quedó adentro, entonces ya la universidad, que ya era después el Padua ya tenía, en Venecia se había desarrollado, en París tenía otro camino, pero era una idea similar, empezó el laburo con la glosa. Todo ese trabajo, que también efervescente, terminó necesitando a su vez otro compendio, que es el compendio de glosas que hizo Accurcio, ya, yo creo que ya siglo XIII, creo que también todo a mano, con un montón de pibes ahí anotando, compilaron glosas, eso la vida, una magna glosa, con un sistema de referencias emocionante, ¿no? Como esto en realidad lo dijo, te referenciaba el glosista en relación a la parte del texto del corpus. ¿Sí? Todo, primero me dieron una edición que sería cara, me imagino, la tendría alguien con mucho poder, digamos, que se entendía bien, tenía no había espacio. Otras que me dieron eran chiquitas, bueno, notitas, flechas, dibujitos. Bueno, toda una técnica súper, súper, súper fascinante, eh, que habría que irse ahí con una lupa y con tiempo a mirar. Pero bueno, era claro que quien tenía eso podía administrar de algún modo justicia y era así, digamos. La Magna Glosa de Curso yo la pedía en las bibliotecas porque sabía que se había esparcido por toda Europa y con esos, en los fueros, se usaba como referencia. Tanto se usó que en algún momento dejaron de usarlo. Nadie sabía qué decía el corpus, todos iban directo a la glosa. Sí, dijo Bartolo, exacto, Bartolo de Ferrato, hay todo un linaje ahí. Yo descubrí, hasta ahí llegué, lo digo hoy, hasta ahí llegué, descubrí a un hombre que se llama, muy general, en Italia, en alguna librería de anticuario de Roma, el hombre que ha dado un abrazo, vamos, Andrea D'Alziato. Ya, l'Alziato, claro, sí, que ya es moderno, digamos, sí, se creó. Él, bueno, notó esto de la glosa. Estamos, vale, ya nadie sabe de qué estamos hablando. Y fue el sur de Francia. Yo no sé si a través de él, eso para investigar, capaz está viendo lo que en algún lado. A través de él llega esta necesidad a París, quién sabe, a Port-Royal, a la abadía de Port-Royal, donde estaban los cistercenses, de, bueno, de dejar de hacer citas de autoridad y de poner cara de que sabemos un montón, etcétera. Y vino este movimiento que se juntó con el movimiento de gramaticalización y de trabajo de lógica de la lengua, que fue dando lugar a lo que Foucault estudió, la orden del discurso, o la orden del discurso en las palabras y las cosas. Y ahí parece que entroncó, pero es como si fuese el linaje, ¿no? El linaje de esa glosa, que es sobre un laburo sobre la lengua, escrita, ¿no? Pues también muy interesante, escrita y manuscrita, y que requiere tener el libro. O sea, que el lugar donde está el asunto es donde están los libros. La Biblioteca de los Medici tiene 120 de estos. Sí, es un servidor. Entonces había que ir ahí. Me parece que el laburo que se hizo después despojó digamos, cambió el registro, creo que si no lo diría una traducción de, no sé si me acuerdo, sale el mensaje ahora, del medio, vamos a decirle, traducción de medio, entonces todo el compendio ese de glosas del Corpus Iuris quedó como desactivado y pasamos al esquema formal lentamente que permitió subir la codificación y así. Pero dice Jan, en algún momento en el siglo XIX, claro, empezaron a echar en falta algo que se llama obediencia, digamos, o entusiasmo o participación, algo. Un maestrando de Brasil lo llamó obediencia activa, no hay obediencia activa, obediencia pasiva. El problema que hay en Hobbes, mucha coacción, pero yo quiero que queremos engancho a eso, no queremos que venga porque con la espada. Lo que la OECI llama la servidumbre voluntaria. Claro, claro, pero que sea, No es pero, solamente obediencia, pero la tope servidumbre de, voluntaria. bueno, sí, 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 sí,
Bueno, la obligación, eso sería lo que son. Yo decía como si fuera la vieja noción de obligación, ahora es hecho, puesta casi a buscarla, pero como estar conectado, ¿viste? Obligado, como algo así, como oír, ¿viste? Como atender De hecho, una atención. Obedecer la es escuchar. Sí, sí, exacto. Bueno, hay unos lindos pasajes en el libro de Quiñá, Odio la música, en los hermosos pasajes sobre atender. Bueno, todo eso ya no es tema estricto, pero efectivamente en Simondón la máquina, digamos, requiere atención. Entonces, él tiene unos textos, te lo digo, de hecho, acá lo comparto, sobre normatividad, en la que expone un paradigma que sea técnico. La atención que requiere una máquina que uno ame, ¿no? Digamos, y que uno tiene que arreglar, genera una obligación, no puedes hacer lo que querés acá. Que tenga esa para- sí, tiene su lógica. Entonces, ese respeto y esa participación, de algún modo, tendría que hacia una normatividad que querría él presentar como modelo para las actividades sociales. Dentro de un esquema, repito, ilustrado, ¿no? Que es lo que habría, aunque estamos viendo qué pasa con el nuevo modo de transferencia de discurso por plataforma y artificial. Pero bueno, yo creo que el gesto de Simondón hacia la técnica y el de Jan Thomas hacia el derecho, en este caso romano, asumido como gesto técnico, aunque en Padua había algunos colegas que, claro, que leen Jan Thomas y decían, pero no, como que ponía cara, me decían, no, ¿te parece el derecho como técnico? Y después me preguntan, ¿pero qué ganamos? Ahí habría que ver. No, bueno. Podemos decir una práctica, pero Yo creo que el problema es que eso yo lo capaz que ahora, por ejemplo, incluso como lo estoy diciendo ahora, no estoy teniendo en cuenta lo que dijeron ahí, y yo digo, ¿qué dije? ¿Qué no dije? Y me parece que hay que aclarar bien que está dentro del filum maquínico moderno, ya está bajo la condición de la esquematización, y la práctica romana no. Y de todos modos, como decíamos, ¿no? Dentro del filum esquematizado, de todos modos, en la práctica, digamos, nunca alcanzas a esquematizar todo, digamos. Entonces, entre un esquema y otro esquema, necesitas otro esquema o esquema. Y hay un momento, viste, que vos podés, como cuando te enseñan, se va reglamentando la ley, pero bueno, hay momentos que, bueno, claro, miran de decir, a mí me gustan eso no sé, salen los sales, ¿no? Hay que hacer leyes claras, ¿no? Con lenguaje claro, ya, qué piola, ¿no? ¿No? Artículo 1, no debe ser oscura la ley. Y bueno, pero esta frase no, bien, ya, no debe ser oscura, debe entenderse bien, y bueno, hay que esperar. Claro, digo, yo pensaba que acá no terminamos más, se va a hacer larguísimo. Cuanto más largo sea, menos se va a entender. O sea que no sé no, se ocurría siempre la frase popular, que como institución no aclares, que oscurece. Pero bueno, hasta ahí, bueno, hay algunos otros asuntos, pero bueno, por lo menos te queda mencionado también este aspecto que a mí me interesa mucho, que es el de conectar toda la historia de la automatización de la lengua, el sentido de ChatGPT, etcétera, con las automatizaciones que tuvieron lugar en el trabajo de los glosadores, cuando se fue armando, por ejemplo, de la magna glosa, que ya requería tener un tipo de criterio para, no sé, 20 personas, no sé cuántas le elaborarían eso, bajara de un modo más o menos constante algo a un libro solo y que eso sobre todo lo pudieras copiar, ¿no? Me parece ya un laburo de automatización, todo a pulmón, todo con transpiración, todo a mano, pero me parece que no es tan distinto digo, no está tan lejos de la lógica de automatización que trae el aparatito, la inteligencia inteligente, el amigo inteligente. Sí, opera con discurso dentro de lo que Burroughs ya había anunciado sobre sociedad de control, que es lo que toma Deleuze. Ya se notaba que estaba muy automatizado. Sí. Y ahora, sí.
simplemente le encontraron la vuelta para, simple o complejamente, le han encontrado la vuelta para tener un soporte que lo transmita como en su momento, bueno, tenían estos más complejos. Que igual los tenían ahí. La pueden visitar la biblioteca. La sala de lectura se puede visitar y les digo, los libros se ponían horizontales. Sí. ¿Viste la máquina de Coimbra, la de que vas tirando los libros? Están horizontales. Están horizontales. Vos la vas tirando. Sí, sí, porque hay unos bancos y abajo hay bancos. Sí. Abajo de la mesa. No, sobre la mesa, tenés que tener mesa. Sí, sí, mesa y el abajo, porque libros no era negocio. Para nada. Bueno, así. Muy bien. La mesa en el centro. Bueno, para mí siempre es un gusto escucharlo a Gonzalo, así que abre paisajes del pensamiento por todos lados, así que, y es muy difícil escucharlo sin que resuenen intereses propios también, ¿no? Que no necesariamente son plenamente coincidentes, ¿no? Por ejemplo, Jan Thomas es alguien que yo no he revisado todavía, eventualmente lo haré. Confío en el trabajo que va a hacer Gonzalo, mientras tanto. Claro, Así sigan con lo suyo. No les voy avisando. Es el avenimiento cuando... Venir con las lecturas de Thomas, Sí. un trabajo más maduro. Y ver qué hay, ¿no? Y bueno, se produjo esto, ¿no? Publicamos Algo de, claro, sí, sí, todo. Pero ahí, bueno, ahí hay una provocación que a mí me interesó y además que me resonó en lecturas muy contemporáneas de libros que salieron hace 2 meses. Estoy pensando en Máquina y Soberanía de Yu Hui, que si bien es una conferencia que se dictó a fines de 2024, se publicó hace 2 meses en castellano en Caja Negra, y Yu Hui hace un trabajo que de alguna manera retoma algo de lo que plantea Gonzalo cuando se pregunta qué tipo de máquina es la máquina del derecho, ¿no? Ahí Yu Hui termina de alguna manera dirimiendo, digamos, en torno a si la máquina es un mecanismo o es un organismo, y al momento de responder eso se apoya, digamos, en lo que él identifica como la revolución organológica en la filosofía vinculada al juicio reflexionante kantiano, como distinto del juicio determinante, el juicio de subsunción, ¿no? Ahí la pregunta es, ¿qué significa juzgar? O sea, digo, en términos de la máquina del derecho, ¿qué hace la máquina del derecho cuando juzga, digamos, ¿no? Si la máquina del derecho es una máquina de subsumir, digamos, de tomar el caso particular y someterlo, subsumirlo a una regla, un principio, una ley dada de antemano. La pregunta de Kant en la crítica del juicio es qué pasa cuando no está el principio, la regla o la norma que permite identificar que ese caso particular debe ser tratado así o asá, digamos, ¿no? Bueno, ahí aparece la idea del juicio reflexionante, que no apunta, digamos, a la identificación de la norma dada de antemano a la que ese caso se subsume, sino que produce de manera inmanente la norma a partir de la consideración de un conjunto de casos particulares y de una pluralidad de observadores, espectadores, que podrían considerar ese mismo caso de una diversidad de perspectivas, digamos. Entonces ahí surge muy rápido el juicio reflexionante, que es retomado en un texto de Carl Schmitt, uno de los primeros textos de Carl Schmitt de 1912, que se llama Ley y Juicio, que Yu Hui leyó también, raramente, en la que Schmitt se pregunta qué hacemos cuando juzgamos, ¿no? Y lo que plantea es precisamente que la norma no dicta los términos de su propia aplicación, y que quien juzga, si bien puede identificar la fundamentación de su juicio en alguna norma, tiene que de alguna manera siempre establecer una determinación del derecho que acerque la norma general al caso particular, ¿no? Uno dice homicidio de 8 a 25, ahora que sean 8, 9, 10, 12, 15, 25, es algo que está indeterminado en la norma jurídica y que solo la determinación del derecho, fruto de la decisión jurídica, puede detener y anclar en el caso particular. Es decir, que entre la norma y la decisión siempre hay un hiato de indeterminación y de autonomía del juez,
que dice Schmitt, hace a la génesis de la decisión. El juez decide fundamentándose en la norma, pero la decisión no tiene su génesis en la norma. La decisión tiene su génesis en la prefiguración que el juez hace de la decisión que tomarían razonablemente otros colegas jueces en la misma situación. Entonces, ahí aparece de vuelta la idea de mentalidad ampliada, de juicio reflexionante, la capacidad de reconstruir sobre la base de un análisis inmanente de la pluralidad de los casos, de la pluralidad de los puntos de vista, cuál podría ser una decisión razonable, aceptable, fruto del tacto jurídico. De cierto, ahí aparece, si aparece el gusto en Kant, en Schmitt aparece el tacto, ¿no? Hay algo ahí de esa mentalidad ampliada que tiene que ver con algo del sentido común, y que hace que la norma solo tenga vida, que la máquina jurídica solo se pueda poner en movimiento desde el momento en el que abandonamos esa ilusión mecánica de que el derecho es una máquina de subsunción y empezamos a identificar que el derecho es un organismo en el que, digamos, las normas se aplican sobre la base de una consideración de la contingencia que permite un ajuste recursivo de las operaciones de la máquina. Ahí llegamos a recursividad y contingencia, que es el primer gran tratado de Ujoy, donde dice que la cibernética, precisamente, a diferencia de los mecanismos cuentan con un conjunto de pautas, de normas, digamos, fijas de antemano, y lo que hacen es hacer correr, digamos, esas pautas establecidas de antemano en el programa. Si los mecanismos hacen eso, los organismos, como los organismos cibernéticos, reajustan los patrones sobre la base de las contingencias y el error que ese mismo organismo recibe a partir del entorno, ¿no? La idea de retroalimentación de Norbert Wiener, el padre de la cibernética, aparece en el caso de Ujoy como recursividad y contingencia, y lo que plantea ahí Ujoy es pensar que, digamos, el pensamiento organológico que se pone en marcha en el juicio reflexionante kantiano, que recupera Carl Schmitt en Ley y Juicio, en este texto olvidadísimo, que articula en Schmitt decisionismo y normativismo, en una comprensión orgánica de qué significa juzgar, aparece en nuestro tiempo en la cibernética y en la inteligencia artificial conexionista, que se diferencia de la inteligencia artificial lógica o simbólica, ¿no? La diferencia artificial lógica o simbólica supone un árbol de instrucciones que se van sucediendo, y lo que hace esa inteligencia artificial es correr ante cada caso, digamos, ese árbol y subsumir el caso al árbol que está previsto de antemano. Ahora, la inteligencia artificial conexionista lo que supone es que ante la proliferación de los casos es posible, allí donde se encuentra un error, generar un entrenamiento que recursivamente permite corregir los parámetros con los que funciona la máquina. Entonces, la diferencia de la máquina mecánica, digamos, aparece con la inteligencia artificial conexionista, con la cibernética en general, esta idea de una máquina orgánica. Yo vuelvo ahí, digamos, a esta distinción entre qué significa el código y qué significa el compendio, ¿no? Qué es incorporar y qué es glosar. Me parece que hay algo ahí que tal vez podría ser rastreado en este hilo que tira Ujoy, digamos, a través con Simondon, obviamente, No, ¿no? por supuesto. Pero a través de Schmitt y de Kant, y que permite establecer una distinción entre lo mecánico, entre la máquina mecánica y la máquina orgánica. Me parece que tal vez algo de lo que estás trayendo de Ian Thomas, sin conocerlo y escuchándolo a partir de tu reconstrucción, tiene que ver con pensar al derecho como una máquina, pero que no es una máquina mecánica, no es una máquina de subsumir sobre la base de principios jurídicos establecidos de antemano, sino que puede ser una máquina orgánica que reajusta sus operaciones sobre la base de la contingencia, ¿no? La máquina que... Claro, Sí, sí, sí. Bueno, el punto en el planteo de Simondon, que de fondo está operando que de fondo no, que está operando en la práctica de Ian según sensación, es que claro, como llamamos mecánica, en realidad, bueno, dentro de esta es la orgánica que perdió capacidad de ser percibida por sus operadores, digamos. Entonces, sería
una especie de gradación, que cuanto más se pierde la participación, o la sensación de participación, sería como menos metáfora en la palabra y más fijo está. Y cuanto más fijo, más chances tiene de ser volviendo un peso como algo negativo. Pero, claro, por otro lado, yo estaba pensando, en Jujuy justo hay un artículo que está buenísimo, pero está en otro libro de esto, pero no me acuerdo el título. El artículo se llama ¿Qué viene después del fin de la ilustración? Creo que lo van a haber publicado justo antes de recursar. Fragmentar el futuro. No, sí. Es un artículo solo que toma y, digamos, y se centra todo en el tema de la ilustración. Entonces, es decir, bueno, aquí la pregunta que te queda es con respecto a la esquematización de operaciones, en este caso la esquematización de la operación de transmisión, entendida como enseñanza, pero a través del discurso, ¿no? La esquematización de la producción de discurso, orden del discurso. Si esto es así, y ya automatizamos también esto, ¿no? Esquematizamos la producción, que sería esquematizar la producción de historias, que son las que acompañan la labor, digamos, del derecho en tanto zanjador del puerto, digamos, zanja, a lo que llamabas ahí juicio, decisión, no, me consigo usar la palabra zanjar, pero después zanja, no juicia nada, zanja, y toda la parte de juicio, que sería la mentalidad abierta, pero más mar abierto, podría uno pensar que queda liberada al laburo de la literatura, digamos. Está que cuando hay un caso X, además de tener uno el fallo zanjado más o menos insatisfactorio para todo el mundo, aparece la novela, digamos, como hace Carrer, por ejemplo, que tiene la novela, no, pero estoy hablando del adversario, o la de juicio tipo que hubo, no me acuerdo, de 8M, no me acuerdo cómo se llama, o a Triste Capolca, a Sangre Fría, pero toda esa tradición que sería que la que nace la literatura, que sería el policial, el folletín, digamos, el caso de la historia. Pero bueno, según Yuhui, la pregunta es, ¿y la toma de Kissinger? Esto es interesante. Toma de un texto de Henry Kissinger, que es la tesis de Kissinger sobre la ilustración. Y sobre un texto de Kissinger que es el interesarse por la inteligencia artificial. Saca un libro con uno de los, esto me enteré porque yo el artículo, había sacado un libro con el ex CEO Con Eric Schmidt sí, de Apple, creen que Mundi, Schmidt seguro, sí. pero no me acuerdo. Pero bueno, sí, son uno de Apple y otro, eran todos hombres de Valle de Silicia. Y era sobre una preocupación sobre el proyecto ilustrado, porque él entendía que el discurso, digamos, el juicio reflexionante hacia Lacan estaba siendo aportado en última instancia, o bien por la literatura, o bien por la política, y o sea, ahorita republicano o demócrata, pero se orientaba a la producción de conocimiento y la producción de discurso de un modo u otro, ¿viste? Guerra Fría, ¿no? Lo que fuese, pero era orientada por una instancia que es casi sería filosófica, pero también la crítica la hace la filosofía, aunque bueno, ya no se note y eso esté delegado por otros institutos. De hecho, la operación es una variante de Adel. No la concluye, pero están publicadas sus notas en la vida del espíritu, cuando habla del juicio, que es la última parte, la más fragmentaria, con sus notas, ella allí le asigna a la crítica del juicio el verdadero trabajo político Claro. de Kant, ¿no? Y ella sitúa esa práctica de reflexionante, bueno, juicio reflexivo, depende de las traducciones, al ámbito de lo político, donde se decide a partir de la disputa por el significado. Mi juicio hace una afirmación, mi juicio es singular en su origen, pero tiene pretensión universal, la búsqueda de consenso, y eso solamente se da en el espacio público.
Entonces sí está situado exclusivamente. Está, de hecho, yo no sé si... Es una disputa estética, en definitiva. Estoy de acuerdo, me gusta la condena a muerte o no me gusta. En última instancia es político-estética. Había un... ¿No que era? Había compilado en su momento, bueno, y ahí había uno, otro que... Sí, el resplandor de lo público. Pues, puede- sí, Sí. muy bien. Y de ahí venía también toda una línea que era esta que contás, y yo aparecí leyendo un texto de Lyotard, que se llama El entusiasmo, que es sobre, bueno, justamente el sentimiento de lo sublime en Kant, y bueno, de hecho sería un modo de hablar de obligación, pero en cómo se genera entusiasmo, ¿no? En cómo se genera sentido. Adhesión. Adhesión, Sí, sentido, sentido, sentido. consenso. Incluso de ahí yo me acordé, que ahora que mencionas todo esto, que es en un artículo que después salió publicado, que era medio póstumo, era del 70 y largo, que salió publicado en Astrea, entonces no tuvo mucha circulación, validez y eficacia. Validez y eficacia del derecho. No hay como una definición de norma jurídica, ahí viste que siempre es como, bueno, norma jurídica como que se va rápido y no dice mucho. Ese es como es el momento en el que es, digamos, es el presupuesto de que que el derecho no da solo el sentido objetivo, sino también el sentido subjetivo de una conducta. Porque, sí, claro, pues, perfecto, porque o sea, no solo te dice, no sé, esto es la facultad, y usted es profesor, y usted da el título, que sería el sentido objetivo, creado, esto es Jan Thomas también, porque de hecho, Paolo Napoli dice, hay mucho de Kelsen en Jan Thomas, pero porque él detecta Jan Thomas de Kelsen, que lo que hay es cuando el derecho dice eso, crea realmente lo real. Entonces, bueno, esto es la facultad. Pero es objetivo y no hay vigencia, digamos, no hay validez si no está operando el sentido de que uno dice, tengo la facultad, recibí, y estoy dentro del serio, digamos. Recibí, está operando, que es vigente, digamos, que sería una traducción de Geltung, que siempre se traduce como validez. Hay vigencia del sistema jurídico, es el problema de todo esto de la recursividad, que, o sea, Vigencia si hay avance. Un mínimo grado. sí, y que tiene que ser casi, si te lo empiezas a preguntar, ya, viste, como uno viene y se inscribe a la carrera. Está, digo, bueno, ojalá que dure 3 años, 4 años. ¿Viste? Por decir, bueno, en derecho y está. Y empezás como, bueno, viste, ya es un plazo fijo, ya es otra cosa, ya es bueno, estás mirando para atrás, no es la misma sensación, que igual en estos tiempos he logrado crear esa especie de, bueno, esa nota y tomar nota, pues no, quién sabe, todo. No está ahí, pero justamente Letán lo que dice es que en Kant, tomando el texto de Hanal, porque yo de hecho, la crítica política de Kant estaría en la crítica del juicio, específicamente en el tema, en la cuestión del sentimiento, no de lo bello exactamente, porque lo bello en todo caso sería el juicio que más o menos va manteniendo las formas, sino de lo sublime, que es donde se juega la pregunta constante, digamos, de la ilustración, por otro lado, que es, ¿ha terminado la ilustración? O sigue, que eso era también un corte de foco en su momento, que bueno, al final la ilustración se define por hacerse la pregunta de si sigue siendo, si sigue habiendo, si sigue habiendo. Sí, hoy como lo hablábamos. Claro, estamos siempre en la misma. Entre Grund y Abgrund, ¿viste? Entre fundamento y abismo. Siempre la sensación, vos lees cualquier texto, lees Weber, lees Ayugui, y no importa el año, siempre estamos siempre en la misma sensación. Bueno, alguien lo tiene que decir. Algunos varios, nos vivimos en un tiempo ilustrado, no concluido, sino de ilustración, es decir, en continuo, ¿no? Estamos en una transición. ¿Dónde termina esa transición? Bueno. Yo por eso puse en el título una pequeña alusión, ya que me diste el pie, hice una pequeña alusión a Spinoza, por reforma del entendimiento, porque claro, en algún punto para salir del loop, ¿viste? O por lo menos pegar un vistazo en Spinoza, por decir alguien, pero la reforma del entendimiento, e incluso atender a que el entendimiento quizás sea una reforma, o sea, que lo que hizo Kant es una reforma jurídica, que la maniobra de distinguir espacio-tiempo no es una maniobra ontológica, es una metafísica, pero si uno lo lee en Thomas, esto se lo hubiera hecho un jurista romano, siendo Ian Thomas, que aparte lo explica todo con casos, no cuenta nada.
no cuenta nada, sino hay un caso, ¿viste? Cada fulanito venía por acá, chocó y bueno, tuvo dos hijos, uno resulta que tal cosa y le reclamaron tal cosa. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Esto y esto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, jurisprudencia de los cuerpos. Jurisprudencia de los cuerpos, jurisprudencia de los cuerpos, La jurisprudencia es aplicada a los cuerpos. todo el tiempo, y según expedientes, bueno, vamos viendo, y después había unos parámetros. El tema es que cuando compilaron, claro, vino como hecho, y era una jam session. O sea, tocaban en vivo, y ahí lo grabó, y te quedó como, bueno, los 7 temas de... Y era todo o vivo. Ujú. De hecho, la noción de naturaleza, según explica Ian, es jurídica. Y era parte de la operación técnica. Entonces vos en algún momento tenías como que suspender, había un estado de suspensión. Cambiamos, viste, esto con esto, estás en estado de naturaleza. Y como de suspensión jurídica, o bien lo usaban de otro, en otro sentido, se usaba en el sentido, según el cual el instituto anterior es el natural con respecto al que viene. Es la naturaleza del que viene, digamos, es el germen, digamos, y todo. Entonces, pero dice, para mí no tiene sentido decir derecho natural. Como, sí, sí, pero no hay un derecho natural en el sentido que a veces se dice en términos naturalistas. Si no, sería todo el tiempo, en cualquier práctica jurídica, hay un acontecimiento que sería natural, que sería su procedencia, su momento generatriz. Entonces ellos desde Simondon, y claro, tendrías, volviendo orgánico y mecánico, eso, de acuerdo también hablando con Andrea Berlín de Hobbes, el Leviatán, orgánico, mecánico, eh, habría que, yo no lo logré, pero me voy a fijar bien, lo voy a atender, porque viste que Simondon hace todo el recorrido de la individuación, física, viste, piedras, minerales, hace individuación orgánica, biológica, que le llama él, pero desde esponjas hasta elefantes. De ahí continúa en individuación psíquico-colectiva, sería la propia corresponde, y de ahí la cuarta fase, con fases, de individuación es la individuación técnica. Que todos técnicos, viste, que la idea de destilar que la técnica es como protésica con respecto al hombre, dice, bueno, sí, pero en todo caso es la continuidad expresiva del movimiento de individuación. Entonces, claro, en esta idea, lo mecánico viene, digamos, es necesariamente físico, orgánico, psíquico, colectivo. Entonces, en la máquina tenés el gesto humano más o menos digitalizado. No un gesto encima, sino varios. Yo lo que vengo intentando hacerlo, pero fue por esta idea de que pensar el derecho como objeto técnico, así era así o no, porque yo noté que, por lo menos en términos de ciencias sociales, yo el derecho, empezando a dar clases aquí, para mí era como, bueno, no sé, filosofía es igual, si vos estás en filo, en sociales, viste, derecho es como, bueno, no sé, carpintería en el sentido de, bueno, técnica, pero técnica cerrada, viste, como, Y dogmático. sí, y aparte nos caga, viste, o sea, como, mala onda, sí, perdón que lo diga, pero grabado, ¿no? Edítenlo. Bueno, no, pero quiero decir, es el sentido común opera, yo estuve aquí no sé cuántos años dando teoría del Estado, teoría general del derecho, y tenía ese lastre, pero no podía leer bien nada. Leía Kelsen y ya leía misma sopa, leía Rousseau, leía, no sé, cualquier cosa, la tenía como mental, como preclichada, y encima me creía bueno, visto, porque era de social. O sea, por un lado me perdía algo y por otro lado me creía no sé qué. Y con Simondón, viste, fue como un efecto de, digo, claro, yo no valoro, el medio asociado que nos corresponde, que es técnico moderno, no lo tengo comprendido. Y el derecho es una atmósfera constante, y yo lo tengo como si el derecho estuviera allá, digo, como si el Estado estuviera en la ventanilla. Empezando en la ventanilla, está ahí. No. Pero bueno, de comprender la práctica, sí, bueno, como que la ventanilla es uno, o algo así. Pero bueno, ¿cómo se compone la ventanilla? Si no estás como, bueno, por algo se llama capitalismo y esquizofrenia. El subtítulo de Mil Mesetas, ¿no? Y de Antedipos de Tello Guattari. Pero bueno, en términos metodológicos,
digamos, yo ya el otro camino ya lo recorrí y más o menos ya lo repetí un montón de veces. Digo, ¿qué pasa si lo pensamos en un continuo, por ejemplo? ¿Qué pasa si en términos de derecho y literatura pensamos más en la literatura como la que pone el juicio reflexionante y el derecho se queda del lado de no de juzgar justamente, sino de zanjar los conflictos? Digo, yo no digo nada, administro, siendo que sea, que es así como dice Smith. Por otro lado, necesitas como letra para decidir, porque en realidad hay unos saltos de un paso a otro que son tremendos. Ahí está el trabajo que hizo Bruno Latour, ¿cómo se llama? El laboratorio de Derecho, que es sobre la práctica de la, sí, la Corte Suprema, no, del Consejo de Estado, la práctica del Consejo de Estado de Francia. Terrible, porque, Pero, ¿cómo decimos? Realmente estamos sí, sí, perdón, yo soy una ignorante de Schmitt, he leído poco y debo decir que no sé, digamos, no conozco teoría, tengo solo un acercamiento muy elemental, pero yo eso mismo que dijiste lo encontré en la teoría pura del derecho. Kelsen en su captura de interpretación dice que las normas tal como están formuladas no pueden ser aplicadas en un alto grado de generalización. O sea, esta enunciación hay que matar a, y que solamente nos da márgenes de mínima y de máxima. Y que más allá de que jueces sostengan que son solo un engranaje en la maquinaria, ¿no? Que aplica, ¿no? Solamente normas, que eso resulta de la aplicación del razonamiento, se llama silogismo de la subsunción o el razonamiento jurídico, en esta forma de juicio determinante que describiste, no es así. Que ese juicio determinante no es suficiente mecanismo para establecer, decidir, por ejemplo, entre 8 y 25, que es el ejemplo que suelo dar en clase. Me llamó la atención que citaras a Schmitt y no a Kelsen. Yo les digo a mis estudiantes, que de hecho es cierto, hay más de 6.000 respuestas correctas. Porque es absolutamente legal fallar en una sentencia de 8 años, como lo es 8 años y un día. Y así hasta 25. Y Kelsen dice, no hay una única respuesta correcta. Son Eso define las socializaciones. Si no, seríamos exactos. Claro, pero no. Solamente una respuesta correcta. Está muy bien, pero ¿qué es lo que sostiene que es lo valioso de este capítulo? Es que está enmascarada, ese margen de decisión está enmascarado. Sí, lo usan al pobre carajo. Disfrazado detrás de un acto de conocimiento, de si yo soy juez y estoy capacitado y autorizado a encontrar la respuesta correcta, al modo walkie, ¿sí? Y no a decidir. Lo que está oculto, escamoteado, es el acto de decisión dentro de esa discrecionalidad enorme que hay en márgenes de mínima y de máxima de las normas. Esta que le, ¿sabes? La Logan de Sutra, que creo que lo editaron ahí en Francia, la versión de la Découverte, que lo editan autores. Y ¿sabes? Una vez tuve un caso en Bélgica, no sé, había participado en una manifestación, o intervino en un campo que había sacó alambrados, que bien que hizo esta bueno. A desalambrar. Algo, o desalambró, o sembró algo, ¿viste? Algo hizo. ¿Viste? O como dice Caspilier, que hizo la película de Ángel, ¿verdad? Sí, estuve ahí, fue juntando lo que quedó de alguna cosecha. Y se lamentaba de la jueza que no se obligaba, digamos. ¿Viste? Como que decidía sin usar ese hiato, ¿no? O sí, pero que lo podría, claro, pero que me dice, ¿por qué no lo salvo? Tenía que buscarlo, pero ¿por qué no salva ese hiato de otro modo? Claro, claro. Sí, ella sí sabe. Porque hay una verdad, es verdad. Akilovsky. Al otro, Akilovsky. Akilovsky en el Decálogo, en el capítulo 5, ¿conocen el Decálogo de Akilovsky? Sí, he visto, ¿no? Y incluso los colores, no, ese es de la trilogía. Esa es la trilogía de Blanc Rouge. Este es un firma, una
una recreación de los mandamientos en sentido secular. La anécdota es que Kieslowski gana un premio en Francia con subsidio para hacer una película. Se va a Polonia y hace 10 mediometrajes, ¿no? Y filma los mandamientos en interpretación secular. El quinto es el no matarás. Y aparece ahí, recomiendo que lo vean, está en YouTube, se puede ver. Pero allí hay un caso que se resuelve de una determinada manera y abogado, en diálogo con el juez, le pregunta por qué falló, por qué fue su sentencia en esos términos. Y el juez responde, cualquiera en mi lugar hubiera tomado la misma decisión. Yo soy solo un engranaje en una maquinaria que una vez puesta, no hay nada de mí en esta sentencia, es eso lo que está negado. Y eso es lo que se niega, ¿no? Esta es la gran farsa, lo que Kelsen llama en ese capítulo que cito, incluso, digo, se llama la interpretación, dice, es la ilusión jurídica. La que toma tu terminología de Cartier, la ilusión. Bueno, había... No, la isla de la broma, Había- la isla de la broma. Hoy como no le decimos la cornisa, es la. Y no mires para abajo. No mires a los costados. Sí, lo interesante ahí del texto este de Cashman es es el primer texto que publica después de su tesis doctoral. Eh, Muy inicial, tiene, es 10 años más joven que lo que permitido, es el 12. Que él identifica el elemento sociológico, digamos, ¿no? Es un poco sobre la base de la teoría del derecho alemán, digamos. O sea, el elemento sociológico inherente al fenómeno jurídico, digamos. E insiste en esta dimensión del tacto jurídico y de la praxis judicial, como la decisión que mueve desde dentro la norma, digamos, ¿no? Después él, en teología política y textos sucesivos, va a contraponer el decisionismo al normativismo de manera muy estricta. Esa contraposición la va a terminar relajando después y va a introducir la noción de los órdenes concretos para pensar tres modos de pensamiento jurídico. Pero en este primer momento, digamos, hay una reflexión sobre el problema de la interpretación, digamos, empieza así y termina introduciendo la idea de que, bueno, el recurso es a Hegel ahí, ¿no? La idea de la realización del derecho. Incluso la cita, que o sea, no cita el Código Penal argentino, pero Hegel, digamos, pero dice, bueno, que un determinado castigo implique una cantidad de azotes, una cantidad de táleros, etcétera, etcétera, no determina la norma, digamos, en el hiato, cuál va a ser la realización del derecho en el caso concreto, ¿no? Y lo que hace Schmitt es llevar el desafío de la realización del derecho a esas situaciones extremas en la que el orden jurídico en su conjunto se encuentra bajo amenaza, digamos, ¿no? Como que ahí es el momento más pleno de la decisión que se sobrepone a la norma, bueno. Pero un poco el antecedente está en el hecho de que la norma no se mueve nunca sola, no se realiza a sí misma, digamos, ¿no? Y que todo el tiempo, o sea, desde el legislador, que sobre la base de un principio suprapositivo elabora el contenido de la norma, después que sobre la base del contenido de la norma toma la decisión para el caso concreto, incluso dice del caso de los administradores del Estado administrativo, digamos, que sobre la base de un reglamento establecen a qué corresponde cada caso. Bueno, siempre hay la decisión sociológica moviendo la norma. ¿El título es norma o es ley? El de Ley y juicio. ley y juicio. Eh, Es de 1912. Gesetz Nummer 3. Sí, porque, por ejemplo, vos ahora decías norma, me agarró. Pues en esa época, Kelsen, que viste, no por nada resuena, porque ¿no? Están en la misma. Sí, están en el se mismo publica sujeto. trabajo sobre la corrupción. Entonces, un poquito antes de la tesis de creación que es sobre Dante. Porque la primera pura del 31. No, sí, tardía, todo. Cuatro. Sí, dentro de la producción de él es como, ahora que están editando todo ese tomo 9, falta un montón. Pero él tiene, habría que ver, en esa época tiene el texto sobre Dante y la teoría del Estado, que es el de agregaciones, el espíritu. Pero habría que verlo. Yo lo estuve mirando por el tema de los glosatorios, porque todos los glosatorios algunos son poetas, Sí. que eso también es interesante, en el rango,
Está de hecho Chino da Pistoia, que era jurista, pero es poeta del Dolce Stil Lobo, sale en la Divina Comedia, amigo de Dante, y claro, Dante tiene su teoría interpretada porque todo esto al final está dentro de la disputa de Güelfos y Belinos, digamos. Al final, digo, todo el lío de los glosatori viene de ahí y habría que ver, por eso pensaba también en Luciano, como ese camino que viene hasta acá está atravesado por ese problema de la fuente de la energía. Sí, pensaba en algo que dijo Luciano recién respecto de que la ley necesita del humano que la active, ¿no? En eso también se asemeja, es el objeto tecnoestético. Ahora, en relación con la pregunta del orgánico y lo mecánico, lo humano es combinación de organicidad y mecanicidad. En nuestros movimientos cinéticos, nuestra lógica es física, mecánica, pero combinada con organicidad. Puede que la máquina tenga también esta doble composición. Me gusta mucho. En Hobbes hay una confusión entre... No sé, claro. En Rousseau me resulta un poco más difícil ver lo mecánico, veo más la cuestión orgánica, pero Hobbes era una hombre de Pero- ciencia, digamos. y toda la teoría de los cuerpos del inicio del primer camino. Hay un curso de Simondon que está editado, por suerte, el curso sobre la percepción. Está muy bien con Hobbes, porque explotaría Andrés para con el tema de la investigación de Hobbes. El curso de la percepción hace como un camino de fases de tipos de imágenes. Tipos de imágenes. Están las imágenes visuales, las que conocemos por imágenes sonoras. Pero arranca, a ver si está acordando, la mezcla entre orgánico y mecánico. Arranca con imágenes preperceptivas, que las llaman imágenes motoras, son imágenes motoras como si mecánicas. Entonces, no, el bebé en serio opera con imágenes como de movimiento del cuerpo, como estímulos, reacciones, sí, como, da unos ejemplitos muy lindos, que ahora no me hacen ninguno, pero son como, no es que se percibe y entonces, felicidad y desarrollo, sino que son como unos gestos que van organizando el espacio, pero los organizan a puro cuerpo, digamos, que es lo que va pudiendo el cuerpo. A medida que se van pasando las fases que se van agregando, ya va sabiendo menos que puede un cuerpo porque está como metido lo que puede, respondiendo a la pregunta de Spinoza, metido los gestos, están metidos en un sistema de imágenes que terminan en el sistema simbólico que se llama él, digamos, la imagen, cuando alcanza el estatuto de símbolo. Ahí puede anquilosarse, muere o empieza de nuevo un proceso de invención. Digamos. Al final es un curso sobre percepción e invención. Entonces, las instituciones, bueno, pero la institución sería como el proceso, claro, la invención propia. Pero en ese sentido sería algo así, un efecto de una imagen, siempre con un símbolo y todo el tiempo estar necesitando buscar toque, ¿no? Toque algo, alguien, porque no está separada de la práctica de la que procede. Entonces sería como no hay objeto. O sea, en todo el curso dice, no, a veces está la sensación de que la percepción hay una cosa ahí, está el percibe, pero bueno, eso lleva a confusiones peores, mantenerlo confundido. Nos devuelve a Descartes, digamos. Sí, hay que hacer mucha fuerza política, hay mucha política, hay que tomar decisiones determinadas. Pero bueno, incluso toda la parte, digamos, de las ideas trascendentales, digamos, las ideas de la sensibilidad, espacio-tiempo, serían ideas técnicas. Entonces nos organizamos, que podamos colocar por acá. Por eso es muy lindo el texto. El otro día alguien me lo hizo notar y me dijo que leerte el de Borges sobre Swedenborg. Porque dice, Kant tiene todo un problema con el ingeniero Swedenborg, porque el ingeniero escribe muy atiladamente, pero resulta que tuvo una visión que de repente entendió cómo funcionaba el sistema de los cielos y los ángeles y escribió un libro atiladísimo sobre el funcionamiento de los sistemas. Pero Kant, claro, reacciona justamente a no. Ese texto, porque el procedimiento es impecable. Entonces, todo el laburo del fenómeno, de algún modo lo que intenta es conjurar el
que el procedimiento limpio como el que tiene el ingeniero sea eso adelante. Por supuesto, a Borges le encanta Swedenborg, Claro. divertidísimo, y le dedica varias conferencias, una de ellas en famosa Universidad de Belgrano, en el famoso inicio del 78. Había partido que él estaba dando 6 charlas Mm. en la Universidad de Belgrano, que se llama Borges Oral, como decía, no me acuerdo qué escritor, Borges Grajea, ¿no? Borges Oral. ¿Cómo era? Paus, que tiene un libro muy lindo sobre Borges. Yo título no recuerdo. Eh, Interrumpimos al comentarista. Está muy bien, ¿no? Sí, No, estoy escuchando contentísimo. No, pensaba una última cosa que me había notado, a mano, eh, sobre las reflexiones de Martha Nussbaum en relación con la justicia poética y en qué medida la literatura es susceptible de esa automatización, digamos, de los procesos cognitivos, digamos, ¿no? En qué medida puede automatizarse el tacto jurídico o el sentido común, ¿no? Por plantearlo en términos de Schmitt o de Kant, eh, y qué hay de resto inasimilable por los modelos digamos, de aprendizaje automático y los modelos de inteligencia artificial conexionista que requiere la activación de un tipo de imaginación que no surge del ChatGPT, que surge del aprendizaje, ¿no? De la enseñanza, otra vez la enseñanza, que emerge de contarnos historias, digamos, ¿no? Y hay algo ahí de la fragilidad del bien, de justicia poética, y del modo, recordaba también el modo en que Agamenón resuelve el desafío que los dioses le imponen a la vuelta de Troya, de salvar a su hija o salvar bueno, a la nave completa. Y hay algo ahí de Marta Nussbaum que dice, tal vez no es tanto el contenido de la decisión, sino la ibris con la que Agamenón procede al sacrificio de su propia hija, lo que termina condenándolo, digamos, ¿no? Hay algo de la enseñanza de historias ejemplares, de historias paradigmáticas, que entrenan en una capacidad del juicio vinculada no al conocimiento de la norma, sino al tacto, digamos, al sentido común, a esa dimensión eminentemente humana, sin poder ser humanista, ¿no? No, sí, el paralelo de los glossatorios, donde yo estaba arrastrándolo, que es que había el chino de la pistola, son los poetas provenzales, trovadores, donde tenés todas las canciones y los juglares. Entonces, acá, yo por lo menos lo que vi, hay toda una práctica jurisprudencial que no, o jurídica, pero que no va por las glosas, que va de la práctica social, digamos. Es la misma y que se transfiere por historias orales. Y sí, Y después pasa que los trovadores montan el tema del amor, canta Juan Cortés, la canción de amor, que son conectables de transferencia, que aparte se van al largo, va de la balada, bueno, esto es fácil agregar. Entonces, de hecho, está en la famosa El Testamento del Avelenato, Testamento del Envenenado. Es todo ese estatus filio mío arranca, una canción popular, se canta y el chico dice, no, fui a ver a mi novia, me miran santa. Y ese es un boludo, bueno, pero seguro que quisiste, no, me dieron de comer, te envenenaron. Y ahora que me siento mal, te lo dije, ¿no? Y ahora qué hacemos, ¿qué le vas a dejar? Le voy a dejar el testamento, ¿no? Le das a tu hermana, pues ahora le voy a dejar, le voy a tu le voy a dejar, pues agregar. Montón. Eso después se traslada en inglés, ¿viste? Está el Lord Randall, Lord Randall, my son. Where have you been, Lord Randall, my son? Y según un estudioso de literatura inglesa, que a veces viene a la Universidad de La Plata, Sandro Portelli, dado por Prometeo, esa canción, esa balada es la que toma Bob Dylan para componer la famosa Where have you been, my blue eyes son? My blue eyes son. Esa se llama Hard Rain is Gonna Fall, va a llover. Que no lo va hilvanando. Pero sería la misma pieza. Bueno, todo un rastreo fenomenal, pero
claro, la práctica es el oral. O sea, eso estaba investigando. Digo, ¿en qué momento lo bajan a escrito? ¿Bajo qué condiciones? Porque esto era oral. Eran historias ejemplares, que a veces se publicaban. Encontré en Cataluña, hay unos notarios, los notarios, que son los que El copiaban. nombre de Tiene nombre de... Bueno, vos sabés que descubrí que años y años estudiando por ahí, hay una ruta, no de los notarios, pero una ruta de los juglares, por todo el norte, por la Burda, que es hacia el norte, hacia Francia, o sea, que conecta con toda la línea provenzal, la Langue, bueno, la Languedoc, la Languedoc. Y fascinante, porque todo eso es oral, y eventualmente empieza a haber una transferencia escrito, porque las copian. Entonces el notario te daba fe de que la copia era de la canción. Entonces a la vez que hacía la copia, era su copia, era el notario de la familia de notarios de, no sé, Pic, pueblo, ciudad de Cataluña. Apenas activos que estoy viviendo, pero claro que tenés que hablar con gente que estudia literatura media. Pero para enterarte un poco de la procedencia, porque en derecho no lo encontrás. Y con los que hacen literatura medieval no tienen la dimensión jurídica. Entonces, Bueno, el Teloni todavía está vivo. Como si lo tuviera hecho de Imaña Vaca, podría terminar. bueno, chicos, está ahí, pero ahora me anoto, claro, pistas. Yo estoy buscando pistas. Hay, viste, porque está hecho el laburo, pero claro, como está compartimentado, viste, literatura, poesía, derecho, viene estos notarios, ¿dónde salieron? ¿Qué son? Escribanos. Anotan, son escribas, pero a la vez, claro, son de familias reconocidas, entonces si él te copia la canción, y bueno, como que tiene da fe, claro, da fe de que es la canción. Claro, si es un testamento, yo pensé que, bueno, imagínate, era el testamento de la Velenato, pero en nuestro caso. Testamento de la Velenato, o sea, la forma del testamento es la de ¿viste? La sextina o el hexámetro. Entonces se va abonando y vos tenés que invocar ahí porque si no, no hay modo de recordar. O sea, Bueno, es una estrategia de las tradiciones orales. exacto. Bueno, por eso, pero es que al momento en que baja eso a escrito, ¿viste? Yo veía las glosas, digo, esto lo están tomando como ideas de los trovadores, porque arman como algún sistema de referencias que permiten la constante, porque no se hizo nunca. Y después yo no vi bien lo de curso, y digo, la curso tiene que haber para hacer la magna, para compilar glosas en el siglo aparte. Hay que trabajas, tienes que traer textos, tienes que tener disponibilidad, buena letra. Pero bueno, eso es entre oral y escrito, creo que ahí se juega algo de orgánico mecánico, no porque tenga preponderancia el oral, porque el oral tiene su modo de fijarse, pero no está, y la tradición de la literatura, ¿viste? Ahí en ese movimiento, en ese arranque, en relación al derecho y a la oralidad, es como... Porque la cultura popular sigue siendo oral, renta un poco más allá, porque la escritura funcionaba solamente en ámbitos Exacto. administrativos, eclesiásticos, académicos. Yo tuve la sensación de estar con esos libros, ¿viste? Unos Barreto, pucha, esto... No, pero que además hay que mantenerlos porque se corrompen muy fácilmente. Esto, Román no tenía algún edicto en relación con la claridad de la escritura, porque hubo una época de la medievalía profunda, digamos, la Alta Edad Media, donde había copistas que no sabían lo que estaban copiando, que copiaban, sencillamente replicaban las formas, pero no sabían lo que estaban copiando, porque no conocían el latín. sí, eso, de hecho, la separación, perdón, bueno, pero estamos a confianza, pero la separación de palabras Exacto. es un recurso para Pero que no el saben ahí. carrimando y las mayúsculas Puede ser, sí, son todas determinaciones como siglo X. tácticos, sí. Irlanda, creo que no sé, y Ahí hay otra tradición, ¿no? Separar. De los libros ilustrados. Separar. Vi unos documentales sobre la ilustración de los libros sí, en no, Inglaterra. eso es todo para verlo. Yo solo atipé, por suerte uno me tocó que tenía ilustraciones, pero claro, son como pautas para ordenar el texto, ¿no? Al texto, las hojas, las páginas. Uno busque, encuentre. Yo la verdad que me di cuenta que no sabía cómo manejar usarlo. Entonces pasar la hoja, pero más allá de saber latín, griego, o lo que fuese, o entender la letra, no sé cómo se usa esto.
yo le quería aplicar, ¿viste? Bueno, capítulo 1, o medio que el gesto de buscar el índice, Ujú. ¿viste? Fue como, ahora sale un librito que es la historia del índice, por ahí. Es importante porque las piezas esas, no sé cómo. Me hiciste acordar a un experimento de escritura de Coetze. No sé si leyeron el diario del mal año. Hay toda una. Que comienza con notas al pie que expresan lo que los personajes no dicen en el cuerpo. Ujú. Y va adquiriendo cada vez mayor centralidad. Bueno, no se los spoileo. Entren ahí, ¿no? Porque también es como, en un momento dado, decís, ¿cómo leo? Entonces pasa algo como con la filosofía del derecho y los comentarios y observaciones, y hay dos maneras de leerlo. O lees todo el texto de Hegel, o lees texto de Hegel y referencia, Claro. pero te llevan a otra cosa, ¿no? Ujú. Y algo interno dentro de la obra. Sí, eso es lo sofisticado. Ya adentro, ¿no? Manejás el registro editorial, la imprenta, haces la caja de resonancia con la disposición. Las cosas. Bueno, vas a tener que encontrar un criterio de lectura y de orden. No, hay que investigar y averiguar, buscar. Yo he visto investigadores así en la mesa de la biblioteca de Firenze, así, que había lugar para 12 o 10. Y ahí había los una chica que estaba con la lupa, miraba, y anotaba. Escúchame, Yo me tendré que haber traído de No, eso. yo tendría que saber, no, porque con la lupa no nada, porque no sé, ella sabía que. ¿Qué estaba Yo mirando? la veía y ella sabe. eh, hay glosadores que firman y otros que no. Sí, ningún glosador. Curcio sabía de quién era, porque tenía un sistemita de poner, claro, estaba el texto y terminaba, no sé, Art, el Bartolo. Había una red, sí, todos estaban atribuidos. Pero sí eran como Stars, ¿viste? Era el glosador. No, en ningún momento. No, al inicio, sí, pero así como los poetas, viste que Petrarca lo premiaba al príncipe. Pero era bueno, porque en su momento era como si fuese, no sé, Yo vi, Bill sí, Gates. yo vi facsibles, porque yo puse tres griegos y estábamos siguiendo un glosador, a ver, ya no me acuerdo, estamos hablando así, tal, casi 40. Entonces veíamos los facsímiles, el cuerpo del texto y alrededor los glosadores. Este glosador identificado del siglo VI, este glosador del siglo IX, y era el mismo texto, la misma hoja, ¿no? Maravilloso. Ahora sí. Pero entonces los diálogos no son entre las glosas de Andrea la del misma Cierto, hoja. Andrea del Cierto en algún momento, no, muchachos, claro, paremos. Vamos a mencionar a todos los perratos y hagamos una cosa racional. Pero él venía, viste, es como si Thomas Brown. Estaba justo a caballo entre, viste, eso, que le gusta poco, que está un poquito para acá y otro poquito todavía de los temas. Y tiene un libro que es el que es famoso, que me lo dijo el antiguario de la librería. No, al cierto tiene el libro de emblemas. Mm. Es un libro, ¿no? Viste, como lo escribía Mario Prats, los emblemas, así son. Él tenía los dibujos y abajo el pequeño lema, como no vale chumbar, o la ley que se denuncia primero, espera su segunda, con emblemas que de algún modo ilustran, pero simbólicamente, la situación, el emblema, y eso parece que fue un éxito rotundo de Bedman, por decirlo así. De hecho, yo le diseñaba una edición vieja, Tropi, saco un título de sí. Sí, ¿este cuánto vale? No sé, 1.000 euros. Pero los tenía ahí. No, el nombre de ahí, ese lugar era. Y de hecho, vimos para venderle. Vinculados. No, son de 1950 los de la biblioteca de mi abuelo. No, no. Libro nuevo, Me ¿no? alegro, no. Igual el libro no. Claro. No, acá sí tiene 1900 para mí, porque tienen. Los lugares, sí, realmente. O sea, yo creo que hay gente cuidando, bueno, lo que hablábamos ahí, El pendrive. cuidando que sí, que se corta la luz, quedamos con todos los pendrives en la mano, haya reconexión. No, claro.
manual. Pero además si se corta la luz, ni siquiera pueden conservarlo, digamos, se corta la luz. Sí, yo le digo, Se si corta, corta- y si se corta toda la luz, como el video desaparecido, ¿no? Eh, no pueden ni siquiera mantener los manuscritos del siglo XI. no, bueno, No hay manera. si no hay refrigeración, estamos claros. No hay manera, y menos con eso. Sí, sí, sí. No, pero Europa parece una tontería, no, no, pero todo ma- es. yo Tener proximidad he de visto, pierde para he siempre. visto mucha preocupación por la sombra. Como que están los lugares, eso no, acá no, hay que bajar. Sí, sí, no, está bien, yo lo tenía en mi Y esa. tienen. Sí, pero incluso en la biblioteca médica, que esa porque funciona en el convento y todo. La de Coimbra entramos también en grupos porque Tampoco es que la vamos a entrar. Sí, no, viste, no, yo todo lo que sea con decir Wi-Fi y todo eso, o la nube, siempre te hace olvidar que hay un lugar donde hay servidores enchufados y que hay cables submarinos. Están acá y que necesitan agua para refrigerarse. yo a veces le digo, no había más la nube porque no. Es el Topus Uranos, digamos. Wi-Fi acá que parece que no hay. Por ahí hay un aparato que está enchufado y si se empieza a seguir. Llegas a la tonina. A la tonina y eso que no hay que meter el Pueden invadir cualquier parte del país menos ese. por favor. Yo siempre digo lo mismo, por favor, nos invadan, pero que las toninas no lo toquen, se te acaba el todo. Todo lo que es internet viene por ahí. O de hecho, sería el primer en París. Foto. Wi-Fi. Mira, Es el chiste. Vienes al lado de un cartel de Wi-Fi. Bueno, pero esto No tiene. quiero interrumpir, pero no sé cómo estamos. Yo estoy Ahítos. Sí, pensando cosas que sí, tengo quedamos. que averiguar. La vez pasada, rastreando el sentido de poiesis, me acordé de vos porque decía maquinación. ¿No? Poiesis, ¿no? Obra, arte, y en Bueno, un poiesis es una momento, linda palabra. maquinación. Sí, sí, sí. Cercana también a Tecné, ¿no? Sí, sí, de eso todo. Yo ahí me encontrarán insistiendo en esas cositas. Es cierto, que caractericen tiendas al derecho, a las prácticas como objetos tecnoestéticos, me parece súper potente, descriptivo, rompe ese reduccionismo que temo, que padecemos. Me parece también que tiene una línea en términos kantianos que invierte el análisis. Entonces, Foucault, en Defender la Sociedad, en la primera clase, propone su proyecto dentro de lo que él entiende de la teoría crítica, ¿no? Dice, no cometamos el error de casi toda la teoría política, que fue teoría jurídico-política legitimadora de la relación de mando-obediencia y nunca se permitió ponerla en cuestión, salvo raras excepciones, ¿no? No sé, igual pone abuso ahí, esa es otra excepción. Pero dice, para no repetir estos esquemas, terminamos sosteniendo algo sin querer, ¿no? Funcionales al sistema, tenemos que seguir 5 precauciones metodológicas. Y una de ellas es la de invertir la lógica del Leviatán. No hablar desde el quién gobierna, sino ver dónde impactan sus directivas. No hablar desde la intención de las normas, sino de ver dónde se hacen carne, dónde, no por esta lógica capilar del derecho, dónde impacta y cómo se expresan las instituciones. Me parece con esta como la jurisprudencia de los cuerpos. Sí, el título No, me parece que de Don Murilo Correa que. pero además en la lógica de objeto tecnoestético también tiene relación con dispositivos de poder, dispositivos de disciplinamiento, con normalización, me parece que conecta con todas esas líneas de análisis. Sí, sí, es porque incluso permite retrasar la historia de los modos de poder, la aparición de distintos modos de mando y obediencia, de jefatura. Solo no, me parece que eso ya es un paso fuera del círculo mágico. Perdón que diga lo de la norma, pero yo creo que norma, no sé si a partir de qué, en algún momento se empezó, en vez de decir ley, se empezó a decir norma. Y te quedó como lo mismo. Pero
Este es un procedimiento más lento y por eso conté lo de Suite, en realidad. Pues, si el título es ley, Sí. como en 1912, porque parece que Norma empezó a... Muy más tarde. Sí, es más tardío porque es como un procedimiento en la producción de la ley, que se produce de modo normal o normalizado, ¿viste? Como Y normalizador y también. normalizador. Sí, porque de hecho necesitas a su vez, más necesitas y hace eso, ¿no? Que genera que todos algo vaya acompañando. Para mí es más descriptivo decir norma que decir ley. Bueno, es más preciso al día de hoy. Kropotkin interpreta que el hecho de que a las normas, a los imperativos jurídicos se los llame ley, en realidad es para tratar de darle una aura Ah, mira, bueno, de lo incuestionable, podría ser porque... según Kropotkin, ¿no? Sí, sí, Que es pero positivista, de todos modos, sí, pero está bien porque en realidad si la norma, o sea, si estoy pensando en si la norma en un momento toma todo o sea, si la forma lo toma todo y queda la forma normal, la norma, entonces claro, su componente de ley o como, en términos de que sea relación, ¿no? La Sí, relación, sí. que es lo que da atención, Sí. está como perdida, pero si la llamas ley, como por lo menos de nombre, le revuelves algo de Sí. aura, sea pensado positivo o negativamente el aura, pero por lo menos le devuelves un poquito de relación. La atención que la ley adhesión, que la ley indica como adhesión, viste, podría ser, bueno, qué tipo de relaciones, pero por lo menos de relación. Si no, la norma es como que tener un desapego que... Porque se habla de ley en términos religiosos, se habla de ley en términos científicos, se habla de ley en términos de la naturaleza, entonces por eso creo yo que le baja el voltaje a hablar de norma y dice más de lo que la norma significa o También, representa por otro para la lado. sociedad que ley. Bueno, Sí, sí. y más parte de imaginario, ¿no? Por eso que... No encontré la referencia. Bueno. No, pero yo ahora no te la hoja. No, vamos a buscar. Yo me doy la lectura de Schmidt. Bueno, me parece que celebremos el final de nuestra reunión Mirando acá. en continuidad y nos comprometemos el año que viene a Sí, sí, las aparte de Tomás, que yo Tomás, por mi parte. Yo, viste, Selección. me comprometo, pero me queda más medio porque me tira. Siempre te lo andás pensando. No quiere buscar esto. Bueno, muchas gracias y hasta aquí llega la reunión. Vale, con sí, sí. Así que y le voy a decir a mi amigo, ¿A quién? a mi amigo, ¿Le vas a usar el no real? le gusta mucho. Pero es el No, yo tengo. No. Me lo mencionó. Ajá. Salimos por el centro de estudios profesionales de políticos profesionales en Madrid. El de Madrid, mira. Sección linda. Bueno, es que claro, que estuvo ahí, no sé. Pero se olvidó. Participan.